Hello guys, I'm the Carolina of the future who is editing the video. So in this video you are going to see the interview to Ariadne Gallardo, President of the Citizenship Committee. The interview is in Spanish, but you will have English subtitles. That will not be a problem. So please subscribe and let in the comments what you think. So we have more content in Spanish. Please let it in the comments. Bye. Me gustaría preguntarte, más que nada, yo soy una persona joven, tengo 20 años, entonces, ¿tú cómo empezaste en plan en esta trayectoria pues, desde pequeñita? Supongo que ya te gustaría el espacio, ¿no? La verdad sí, o sea, hace muchísimos años que yo leo y escribo acerca del espacio. De hecho, tengo una novela de ciencia ficción que habla sobre eso, sobre el espacio y el encuentro con personas colaborativas. Y pues yo descubro Asgardia precisamente en Internet. Me imagino que al igual que muchos de nosotros, al encontrarme con Asgardia y ver la posibilidad de compartir ideas comunes, pues me pareció fascinante la idea, sobre todo porque habla de un siguiente nivel de la humanidad, ese nivel en el que nos encontramos como unidad, tal como lo dice el logo de Asgardia, una unidad, una humanidad. Sí. Vemos demasiado remolino de situaciones políticas y de intereses económicos en el mundo. Sí. Y todo eso la gente lo va a extrapolar, llevarlo hacia el espacio. Entonces, Asgard como que es un catalizador, un equilibrador de ideas en las cuales podemos notar que si se puede cumplir con los objetivos que tenemos planteados, es algo que nos lleva a otra dinámica de ver el mundo, en el cual podamos ser más colaborativos entre los unos y los otros. Creo que es la idea central. Sí, además yo pienso que todos pensamos eso, en plan, más que nada tenemos que unirnos todos porque cada vez hay más individualismo y eso nos va a llevar por una senda de que prefiero de que no ocurra. Y yo pienso que cada vez nos tenemos que unir más, porque la raza humana yo pienso que es una raza social y cada vez nos tenemos que unir más. Yo pienso que a lo mejor en el futuro iremos por ese camino. Además, ahora con la situación del coronavirus y todo, yo pienso que se está viendo que cada vez los vecinos y todos se están cuidando más y todo. Que siempre se dice de que en tiempos de dificultad es cuando más nos unimos, ¿no? Suele suceder y eso es importante también. Sobre todo estamos mirando el mundo con una perspectiva diferente, porque para nosotros era fácil utilizar el mundo, utilizarlo para los bienes comerciales, sociales, políticos, ecológicos que quisiéramos. Cuando de pronto nos limitan a un sitio del cual no podemos salir con facilidad y empezamos a notar que la biomasa del planeta se empieza a regenerar por sí sola, dices, ¿qué está pasando? Sí, O sí. sea, constatas de una forma evidentísima que los seres humanos somos los depredadores número uno del planeta. Y nos damos cuenta, desafortunadamente a la gente le platicas la teoría y no la comprende. Le planteas la práctica de una situación que está sucediendo ahora y es muy fácil entender, es muy fácil comprender que las cosas realmente se han llevado a los límites extremos. Y yo ahí es donde veo una gran actitud positiva de que hayamos caído en pandemia. A veces el mundo se recrea cuando la gente cae en determinadas circunstancias críticas y si tienes la posibilidad de emerger de esa situación crítica hacia una perspectiva diferente y positiva o verle alternativas, lo puedes notar claramente como lo que estamos viviendo ahora. Sí. Sí.
¿Y cómo lo estáis pasando por allí por México? Porque será distinta la situación de aquí de España, ¿no? Sí, ya ves que en España de pronto ya todo el mundo estaba saliendo a las vacaciones de verano Sí, y hubo de repente como un incremento. Creo que México está tomando cartas en el asunto, está viendo que en otros países de Europa donde se presentaron estas situaciones de reactivación del virus, pues que no es fácil, no es fácil poder decir, bueno, ya, no tenemos muertes en un estado de la República, lo lanzamos a la luz verde y que siga boyante la economía. La sí, gente se está tomando con pinzas todo esto y hay países que la han llevado mejor, hay otros que definitivamente se están viendo, se están encontrando con situaciones críticas, sobre todo en el área laboral. Y pues no creo que sea muy diferente lo que podamos estar viviendo en un sitio y en otro. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver un programa de España y escuchar a la gente, usen el cubrebocas y sí. espero que todos estén en casa. Y cambias de canal a un canal nacional y escuchas el mismo argumento y dices, la globalidad realmente es una es algo que se nos está mostrando de una forma muy dinámica en la que estamos viviendo. Y yo creo que para Asgardia eso es fundamental, poder ver que el mundo es un pañuelo. El mundo, no importa tus creencias, no importa tus tradiciones, tu idioma, tu cultura, lo que empezó en una localidad del oriente, Sí, resulta que envolvió al mundo entero. Y por muy distante que lo vieras y dijeras, como que eso está muy lejos, de pronto te diste cuenta de que no era así. Y lo mismo sucede, yo creo que Asgardia, si tiene constancia en poder transmitir esa idea al mundo, vamos a estar encontrando gente muy unida y muy solidaria, porque realmente lo que le pasa a un específica área del planeta le puede pasar a cualquier otra. Y en el caso, por ejemplo, de los meteoritos, podrías decir, no, el último cayó en Rusia, o sea, no, o sea, fue terrible, pero no pasó nada. Pero nunca sabes hasta qué punto tú puedes ayudar, puedes colaborar con la gente para el monitoreo de ese tipo de escenarios. Y no porque le pasa al otro, en un momento dado no repercute en tu propia vida. Entonces yo pienso que eso sí es importantísimo de poderlo reconocer. Ujú. además actualmente pues se puede colaborar de muchas maneras. Por ejemplo, hay campañas de, por ejemplo, de crowdfunding que estás en una punta del mundo y puedes donar algo, no sé, es un detalle, pero ya estás poniendo tu granito de arena para la situación que otros lo están pasando. Y eso me parece algo muy bonito, porque antes nos, supongo que en los 80 o en los 70 incluso sería muy difícil de que ocurriese y simplemente por el desarrollo de la tecnología y por la globalización actualmente está pasando y me parece un gran, diría un éxito para la humanidad esto. Sí, yo creo que sí es bueno pensar en unidad. Sabemos bien que alrededor del mundo hay miles de organizaciones no gubernamentales que desde su esfera y desde su escenario han tratado de coadyuvar la pobreza, las sequías, la deforestación, la matanza de ballenas, en fin, todos ellos siempre han estado haciendo una actividad. Eh, y bueno, entramos nosotros y nosotros no solamente somos de un país y no solamente somos de no nos abocamos a una sola tarea, y la multiplicidad que se pueda lograr en Asgardia para colaborar entre todos en diferentes acciones y con diferentes eh, herramientas cada quien, yo pienso que eso va a ser muy positivo. Sí, De hecho, va a ser. Ujú. dime, de hecho,
¿Perdón? Bueno, que de hecho, hablando de ONGs, aparte de Asgardia, ¿has trabajado en alguna ONG aparte, antes de Asgardia? No, no, no. Mira, mi formación es social y humanista. Sí. Yo no he trabajado directamente con organizaciones, he trabajado desde el punto de vista de la difusión ecológica, no necesariamente con una organización, pero mi, mi, mi posición ha sido más de difundir las ideas de los demás. Y hasta la fecha lo sigo haciendo, difundo las ideas de los otros a través de mis blogs, a través de, en la época que estuve haciendo periodismo en algunos rotativos locales y en la época en que estuve en la radio también haciendo un programa sobre noticias que se llamaba Puntos de Opinión. Y pues más que nada darle voz a la gente que está realizando las cosas. Esa era y sigue siendo mi tarea en muchos puntos. Y hice teatro y también hice pantomima y performance. Le di clase a niños en una institución de acá de mi país. Y pues ha sido mi labor. Mi labor ha sido social, abocada a la cuestión social siempre. Y tal vez por eso me han elegido para ser presidenta del Comité de Ciudadanía, por esa circunstancia de que me gusta llegarle a la gente, compartir con ellos y al mismo tiempo visualizar en ellos la posibilidad de crear grupos que, que coincidan en ideas para poder partir de ahí y hacer lo que sigue. Desafortunadamente nos hemos encontrado que el COVID pues nos ha limitado para poder salir al mundo o salir a las calles o reunirnos físicamente. Pero este método que hoy tenemos en el mundo que se llama webinars, que se llama eh, comunicación virtual, nos ha ayudado bastante. Y a partir de ahí hemos encontrado gente maravillosa que dice, yo me apunto, yo quiero colaborar. Una de las tareas fundamentales a las que nos estamos abocando ahora es la parte de el medio ambiente. ¿Qué tan importante es para los asgardianos el medio ambiente desde diferentes puntos de vista? Desde lo que es contener o concientizar acerca de lo que es la basura espacial, hasta el poder reconocer la necesidad de ser actores de cambio en la sustentabilidad del planeta. Y a partir de ahí yo pienso que va a haber varios grupos que se van a crear, al menos es nuestra idea, en donde unos dirán, bueno, yo tengo aptitudes y conocimientos sobre cuidado ecológico, sobre composta, sobre medición de carbono en las industrias. En fin, hay tantas áreas, es tan amplio el panorama de la ecología que creo que podemos eh, incidir en los demás, incluso llegar a colaborar con algunas organizaciones no gubernamentales de manera paralela y, y poder crear eso, ¿no? Crear lo que necesita el mundo, unidad y solidaridad. Pues te iba a preguntar que explicases qué es el Comité de Ciudadanía, pero me creo que lo has explicado súper bien. Y hablando de grupos de trabajo, he estado viendo de que se va a crear un grupo de trabajo de medio ambiente. Y me parece muy interesante, más que nada porque se ve la casualidad de la vida, pues mientras que yo estaba haciendo mi grado, pues yo tenía un proyecto de una página web de crear productos reciclados de plástico. Y además yo hice un proyecto que se podía trasladar a una empresa y de cómo se hacen los productos hasta la página web, que es lo que yo me dedico, venderlos. Y me parece muy interesante y me parece que podría ser pues una habilidad que se podría trasladar al resto de los asgardianos. Así que
Por supuesto, ya ves tú que hay una página donde tú puedes inscribir con siete líneas una empresa eh, para que esté, para que esté dentro de lo que es la base de datos de Asgardia en cuanto a negocios. Sí, Y todo esto va a ser muy importante porque en un momento determinado no sabemos cuánta gente ya está en esa base de datos. Al menos yo en lo personal no te puedo hablar de que tengo conocimiento de cuántas personas han entrado en la base de datos, pero toda esa gente con una gran iniciativa, con deseos de cambio, con deseos de que el planeta evolucione al siguiente nivel, están ahí, están esperando porque las cosas se presenten de la mejor manera para poder consolidar lo que nosotros pretendemos en Asgardia. además yo además pienso que simplemente con pequeños pasitos ya hacemos algo. Mira, yo por ejemplo tengo aquí una botella reutilizable en que pongo el agua y así estoy todo el día con la botella ahí sin utilizar plástico y me parece increíble esto. Claro, pues yo te presento mi taza de barro de Tlaquepaque que me regaló mi hijo y su novia, y aquí me estoy tomando mi café. Qué chula. Sí, 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 con los pequeños pasos que hacemos ya hacemos algo mejor que a lo mejor otras personas no están haciendo y deberían hacerlo, sinceramente. claro. Y pues nada, te voy a preguntar proyectos actuales que tiene el Comité de Ciudadanía, si tenéis algo por ahí rondando que podamos saber. Claro, por supuesto, creo que es una parte muy importante y si no la sacabas a la luz, yo te iba a decir, permíteme hablar del Comité de Sí, sí, Ciudadanía, sí. que dentro del comité hay personas muy entusiastas, hay personas que han colocado propuestas muy importantes. Y te puedo comentar que, por ejemplo, el vicepresidente del comité, que es un italiano, Nicola Machina, él, su profesión y su actividad dentro del mundo ha estado relacionada con el deporte. Entonces, él ha hecho una propuesta muy importante como para que los asgardianos se vinculen al deporte y lo vean como una alternativa y una constante que se debe de seguir. El cuidado de la alimentación, el cuidado de la físico, el entrenamiento, porque no solamente el entrenamiento para aquellos que en un momento dado vayan a ir en un futuro a la órbita, Sí, que sí. requieren obviamente de una capacidad física pues óptima para poder estar ahí, sino el entrenamiento que nos ayuda a ser personas mejores. Sabemos bien que el deporte siempre es una alternativa positiva. Y en estos días estamos planeando entre él y yo lanzar una carrera virtual con un objetivo. Claro, el objetivo sería concientizar a la gente acerca de lo que es el, el medio ambiente y la necesidad de que el medio ambiente se preserve. Y hacer una carrera virtual, ¿cómo? Dices, ¿y cómo es una carrera virtual? ¿Los vamos a estar grabando cuando corran? No, no, no. Ya ves que hay aplicaciones de los teléfonos que te dicen, usted ha recorrido 1 kilómetro, Sí, sí. usted lleva 2 kilómetros. Y en base a eso estamos tratando de crear una iniciativa donde se unan varios de los asgardianos de diferentes partes del mundo y nos manden el monitoreo de sus horas que le dedican al ejercicio y en base a eso crear un llamado a la colectividad eh, para hacer equipo en ideas que nos interesan. La carrera virtual por la ecología, yo pienso que es uno de los trabajos que estamos realizando y a los cuales le estamos poniendo puntos y comas para que pueda salir a la luz, pero te doy el adelanto. Pues muchas gracias. Además, Así es. muy interesante, más que nada porque así a lo mejor puede motivar a más gente a hacer ejercicio. Porque, por ejemplo, yo tengo una pulserita de estas de que me monitorean, en plan, no quiero decir la marca porque no me están pagando. Está bien. Y a mí el móvil me dice, yo he hecho tales pasos, yo he hecho X. Y así cada uno nos podemos monitorear, como tú dices, más.
y hacer más ejercicio, porque muchas veces estamos muy sentados a una silla con el ordenador, tumbados con el móvil, que siguiendo WhatsApp, Twitter, Instagram, y no nos damos cuenta de que el tiempo se pasa muy rápido y a lo mejor en un día no hemos hecho nada. Y eso está muy interesante porque así a lo mejor la gente se conciencia más. Y me ha gustado mucho la idea, sí, sí, yo lo veo, Muy sí, bien, sí. pues ahí vamos a estar, porque yo pienso que sí, o sea, a lo mejor el que no haga ejercicio dirá, solo por participar y estar, y estar dentro de ese grupo de asgardianos, voy a caminar. No necesitas correr, puedes caminar. En mi Sí, sí. caso, yo tengo el hábito de salir a caminar, porque a veces estoy muchas horas, sobre todo escribiendo mi libro, o mis libros, o mis crónicas, y entonces de repente dices, ¿cuánto rato llevo aquí sentada delante del teclado? Y sí, el cuerpo necesita oxigenarse, necesita reactivar la circulación sanguínea y llevar bombeo adecuado al cerebro, sobre todo cuando ya los años ya, ya pesan. Sí, así es. Pues me alegro mucho y, y muchas gracias por la exclusiva. Y, Claro. Te voy a hablar ahora de Ugur Aydin, él es de Turquía, es otro de nuestros miembros, que junto con Carol Lockhart eh, están planeando lo que es la biblioteca virtual de Asgardia. De hecho, la idea surge y se promueve y es una propuesta directamente de Ugur. Y se une posteriormente Carol Lockhart de Estados Unidos, que también es parte de nuestro comité, porque ella estudia precisamente bibliotecología. Entonces, es una mancuerna fabulosa. La primera idea de la biblioteca espacial, digital espacial de Asgardia, es una idea donde queremos que el acervo cultural de los asgardianos, por una parte, y por otra parte, toda la documentación legal y la documentación que conforma la legislación de Asgardia puedan contenerse en ese espacio para tener una réplica en un futuro no lejano en nuestro satélite en la órbita. Claro, para esto hay que pensar en muchas cosas. Una de ellas fundamentalísima es que la radiación solar no ¡fum! Borre los datos sí, y emplear un elemento que realmente tenga el poder de contener esa información para que esté marcando la órbita con todos los datos que nos pertenecen y tener un respaldo en tierra, por supuesto, porque pues es necesario. Entonces, esa idea también bulle y es parte de central del comité, el poder hacer que los asgardianos del mundo digan, yo quiero compartir mi libro que acabo de escribir sobre Asgardia, lo quiero compartir en la biblioteca digital espacial. Bueno, adelante, porque es un espacio colectivo, un espacio público para los asgardianos y de los asgardianos para ellos. Esa es otra parte. Ahora te comento de otro compañero nuestro que pertenece también a Italia, Enrico Risato. Enrico Risato, su labor en el mundo está centrada en actividades que tienen que ver con la medicina y la digitalización de datos que se hacen en un hospital en torno al archivo médico de una persona y al archivo farmacológico de la misma. Y en base a eso, él dijo, bueno, voy a construir una idea en la que en la salud de los asgardianos, su control médico y la posibilidad de en un momento determinado el conseguir medicamentos a un costo adecuado sea posible. Entonces, es otra de las propuestas que están dentro de lo que forma nuestro comité. Por otra parte está Paul Lovett. A Paul Lovett yo me imagino que ustedes ya lo conocen porque él está hablando sobre derechos humanos. De hecho, hay un decreto con el cual ya él aparece dentro de lo que son las leyes aprobadas y reconocidas por el jefe de la nación, Igor Ashur Bailey, el doctor Ashur Bailey.
Y pues él está abocado en eso porque aparte de estar cumpliendo funciones en el Comité de Ciudadanía, él también está formando parte del Comité de Justicia, ¿sí? Y te comento que Ugur, que forma parte de nuestro comité, también está, como segundo comité, tiene el Comité de Cultura, donde está la divina artista Cheryl, que siempre nos ha apoyado muchísimo y que con ella se han logrado, por ejemplo, el video fantástico que vimos acerca de medio ambiente, pues la diseñadora de ese trabajo es ella, así que pues un aplauso para Cheryl. Sí. No, sí, sí. Bueno, no tengo público, así que aplausos para No, ella. está bien, está bien. El aplauso es, sabemos que mucha gente va a ver este video cuando tú lo edites Sí. y entre al aire y todo esto. Y yo, por mi parte, mi segundo comité es el Comité de Ciencia. Porque si ustedes, algunos de ustedes de los que me hayan votado cuando yo inicié mi campaña para entrar al Parlamento, mi lema era espacio limpio para todos. Porque siempre me ha preocupado mucho la parte de lo que es el, el momento trágico en el que no quisiéramos vernos nadie, que se llama síndrome de Kessler, que es donde toda la basura espacial contenida en la órbita impide el trabajo adecuado de los satélites que están operando información para la Tierra. Entonces, sí, es un problema grande. Muchos países están luchando, la ESA está monitoreando constantemente el camino que llevan las chatarras que están en el espacio. Y no se ha logrado una eficacia en cuanto a cómo controlar lo que ya se dejó en el espacio. Y la carrera espacial de muchos países actualmente es, vámonos a la Luna, vámonos a Marte, vamos a probar terreno en alguna otra parte del espacio. Y desafortunadamente, cada que sale una nave espacial, tiene que abandonar en el trayecto de la órbita un trozo de ella misma para poder seguir su camino hacia el espacio exterior. Además, el montón de energía que tiene que jalar para poder ascender fuera del planeta, la combustión es pues una dinámica Increíble. bastante contaminante, ¿no? Entonces, Sí. todo eso me imagino que en un futuro vamos a poder ver que se logre una combustión más ecológica o más sustentable y que se logre contener la basura que ya se encuentra en la órbita. Entonces, pues sí, es una preocupación y es algo que esperemos que como asgardianos podamos incidir en la mentalidad de las otras agencias. Algo que me gusta mucho, que he escuchado en algunas otras agencias, no voy a decir nombres, que están hablando de el espacio es para todos, no importa tu actividad humana en la Tierra, si te interesa el espacio necesita de ti, de tu colaboración para que nos des ideas. Y yo pienso que eso es bonito, ¿no? Porque finalmente el planteamiento es no solamente para los asgardianos, pero en la medida que los asgardianos empiecen a crecer y a colaborar con otras personas del planeta, no sabemos cuánta población asgardiana va a estar diseminada en diferentes partes y diferentes agencias. Y eso es muy agradable de pensarse, porque Asgardia como nación es una nación que está atrayendo al mundo entero y en esa dinámica pienso yo que podemos ejercer un poder de, señores, ¿por qué están pensando en combatir? Vamos a pensar en unir, ¿no? Sí, Y sí. mucha gente está planeando eso como una necesidad. Uh-huh. Pues sí, es como tú dices, la unión hace la fuerza, ¿no? Eso. Además lo podemos estar viendo continuamente, ya sean movimientos sociales,
ya sea feminismo, ecología, pues sí, y sobre todo gente muy joven, de mi edad, no sé, un poquito más, menos, sobre todo lo que es ecología, pues hay gente muy joven, más que yo incluso, y que están muy concienciados del medio ambiente. Y eso me parece algo que es como que estamos avanzando bien, vamos por buen camino. Y Es, me parece algo, pues, como tú dices, algo muy bonito y que debe de seguir siendo así.